Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En mi época de estudiante, como seminarista, se estaba hablando en aquella época mucho sobre la nueva era como novedad, algo que se estaba como descubriendo, vislumbrando, ¿no? Estoy hablando de los años 90, ¿no? Entonces se hablaba con cierta, digamos, sorpresa, se hablaba con alguna admiración, con alguna incógnita, todo esto sobre la aromaterapia, todas estas cosas de los cristales, los cuarzos, todas aquellas cosas que era el Feng Shui, el Reiki, la cartomancia, la quiromancia, el poder mental, los maestros ascendidos, Maitreya, Anthony de Melo, Carlos G. Vallés, son dos sacerdotes jesuitas, no, me parece que ambos ya han muerto, sí, Anthony de Melo, por supuesto que murió, no sé exactamente si ya murió también Carlos G. Vallés, era ya un sacerdote jesuita anciano, muy dados a una espiritualidad bastante extraña, no propiamente católica, con algunos visos católicos. Se hablaba también en aquella época sobre la angelología, nuestro ángel guardián con un nombre especial, bueno, una serie de cosas que podría sonar un poco como fantasioso, ¿no? Como un poco como de ensoñación, esas cosas, y era cautivante, ¿no? Entonces empezó a formarse como una especie como de amalgama entre cristianismo, budismo, prácticas chamánicas, la naturaleza, el naturalismo, las hierbas, las esencias, los aromas, los colores, las velas, los ungüentos, los cuarzos, las cadenas, los péndulos, las velas, los inciensos, etcétera, etcétera. Todo eso era como cautivante y la gente católica que no era fuerte en su fe, gracias al auspicio de los encargados en aquella época de predicar la palabra del Señor, pues no lo hicieron. Entonces en aquella época también hubo una gran salida de personas de la Iglesia Católica a los cultos protestantes, a las sectas protestantes. Bueno, eso es una cosa espantosa si lo miramos con detenimiento. Pero de todas estas cosas que estoy comentando, que fueron cautivadoras en su momento y que siguen cautivando al católico que es de misa dominical pero cree en la reencarnación, que es de misa dominical y pertenece al grupo tal, no es extraño ver a la señora leyendo en las revistas, en los supermercados, qué dice el horóscopo, qué dicen las estrellas. No es extraño que algunas de estas damas de misa dominical prendan esos matutinos por la televisión, ¿no? Donde siempre aparece un psíquico, una psíquica diciendo: Aries, de acuerdo a la posición de los astros, es preferible que no salgas hoy a la calle. Y las señoras ahí atentas. Y después de eso van al grupo porque tienen que estudiar lo que el catequista les puso a que estudiaran. Bueno, y así eso es así, eso no es mentira. Las personas que mi experiencia recién llegado aquí a los Estados Unidos, ¿no? Pues las señoras que manejaban el grupo X de la parroquia, un grupo bastante conocido a nivel mundial, ¿no? Que se originó en España, ¿no? Este grupo, estas señoras pues practicaban sus hechicerías y sus cosas, pero ellos sí iban allá a sus retiros de 3 días y cosas de esas. Esa experiencia de este simple sacerdote. Entonces, parece ser que es una buena combinación de todo ese tipo de sortilegios, de mancias, de adivinación, etcétera, etcétera, y que conjuga muy bien con lo que la Iglesia Católica. ¿Y por qué no? Si no le estamos haciendo mal a nadie. ¿Qué hay de malo en eso?
pues podemos aprender, o es que las otras culturas, las otras cosas no tienen algo que enseñarnos. Entonces aparece el eneagrama y vemos a muchas monjitas encantadas con el eneagrama. Muchos sacerdotes felices porque encontraron a su alma gemela con quien entenderse en el grupo sacerdotal. Tú eres 9, congenias conmigo que yo soy 7. Maravilloso, ¿no? Hoy tenemos un retiro, ¿no?, en la finca tal de la congregación religiosa tal. Ahí vamos a tener un encuentro con la naturaleza a propósito de este ambiente tan maravilloso de la ecología, ¿no?, que es tan actual. Tenemos que integrarnos, relacionarnos con esta cuestión de la tierra, la madre tierra, de donde nosotros salimos, ¿no?, y donde nosotros hemos aprendido muchas cosas, porque es que los indígenas tienen muchas cosas que enseñarnos, no, porque son tradiciones ancestrales, antiquísimas, que tienen un bagaje histórico y cultico impresionante que nos pueden aportar a nuestra vida espiritual. Si no fregues. En materia de espiritualidad, no hay nadie que enseñe a la Iglesia Católica. Nadie. Las otras áreas, culturas, cosas, lo que exista, nos pueden enseñar otras cosas, pero en materia de realidad de Dios, no. Realidad espiritual, no. Realidad de trascendencia, no. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Jesucristo no entraba en diálogo para dejarse enseñar. Jesucristo enseñaba. Jesucristo lo que era que escuchaba, observaba. Jesucristo era el maestro, no era el dialogante. Vamos a ir con nuestro dialogante, Jesús, no, con nuestro maestro. La iglesia siempre se ha definido como maestra. Entonces, con toda esta realidad sincrética, de amalgamas, ecléctica, pues la gente se siente bien, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene que yo tenga a mi maestro, no? Y que vaya a misa y que lea los evangelios. ¿Qué tiene que yo practique el Feng Shui? Es decir, la posición de las cosas en mi casa, cuadros, objetos, muebles, que tienen que estar en determinada posición, de acuerdo al sol, de acuerdo a la salida, de acuerdo a la luna, para que me traiga buena energía. Y así la gente se mueve. Ay, esa gente que carga ese cristalito allí, el cuarzo, o que carga esas pulseras de cobre. O incluso aquellos que cargan el escapulario de la Virgen del Carmen, ese café, y está ya raído hasta más no poder, y no se lo quitan para ponerse uno nuevo, porque ya dejó de ser el escapulario que la Virgen sugiere para que lo usemos, porque le convirtió en un fetiche, en un artículo de superstición que si lo cambia por uno nuevo ya no va a estar protegido. Esa es la vida de los creyentes, de muchos creyentes, las famosas mandas. Es que voy a hacer una manda, dicen algunos hermanos muy buenos mexicanos, para que mi mamá se cure, una manda. Pero eso sí, nunca van a misa. Algunos grupos de baile, ¿no? De baile a la Virgen, ¿no? Especialmente el 12 de diciembre, ¿no? Estos hermanos que aman tanto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Van a hacer sus ensayos y son personas muy buenas, son personas honestas, responsables, personas trabajadoras, y cuando viene este tipo de ensayos, ellos ensayan y practican y lo hacen de maravilla, estupendo estos hombres y mujeres que conforman estos grupos de baile, ¿no? Pero pocas veces van a misa, nunca se confiesan, jamás hacen un rosario, pero eso sí, el 12 y siempre están allí, pues, dance que dance. Esa es la fe del creyente. Y todo eso obedece a algo.
a muchas cosas, pero en mayor medida a una falta de una verdadera catequesis y evangelización. Nos hemos puesto a hacer esquemas, diagramas, evangelizaciones, presupuestos, enfoques, entrevistas, estadísticas, sínodos, y dejamos el evangelio por ahí como de adorno. No, hay que coger el evangelio y empezar a leer lo que el Señor nos enseña. Empezar a hablar sobre las cosas que ahí nos enseñan. ¿Muy bien? Todo esto que estoy diciendo es marco introductorio para decirles algo. De todo este ambiente, la nueva era de la New Age, hay algo que se ha dejado de lado y que he venido teniendo en cuenta. ¿Cuál? El lenguaje. Nos hemos dedicado a estudiar, y que hay que estudiar, lo obvio, que la angelología, que las piedras, que la aromaterapia, que todas esas mancias, todo ese tipo de cosas. Porque esto es una cosa multicolor de la New Age bastante amplia y compleja de explicar. Es un ambiente enrarecido, ¿no? Pero cautivante. Y mucha gente está metida ahí y todos los que dicen, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Que entre más se meten en esos ambientes, más lejos está usted de Cristo Jesús. Entonces el lenguaje de la New Age es un lenguaje cautivador, un lenguaje que adormece, un lenguaje narcótico que lo embulle a usted en una realidad bastante compleja y usted no se dio cuenta. Uno de esos lenguajes es el hombre. El hombre, el ser humano. Lo más importante es el ser humano, la persona humana. Hay que trabajar por los derechos. Hay que trabajar para que la persona humana logre integrarse, capacitarse, educarse, porque ese es el centro. No podemos desconectarnos del hombre. Y entonces la gente dice, bueno, qué maravilloso el hombre. No, lo primero es Dios. Dios. Pero entonces al hablar del hombre, sus derechos, sus necesidades, sus precariedades, las injusticias, el hombre, entonces olvidan a aquel que hizo al hombre, el creador. Esa palabra derechos humanos, los derechos humanos están basados en criterios netamente cristianos, si usted no lo sabía. Los derechos humanos que usted conoce, que están propuestos, plasmados en los derechos del hombre, los derechos humanos de las constituciones de cada país, tienen fundamento y base cristiana, si usted no lo sabía. No tiene base budista, no tiene base del Islam, no tiene base indígena, no. Cristiana. Cuando usted escucha hablar mucho, ojo que yo le estoy dando unas pistas acá. Cuando usted escuche hablar mucho del hombre, hay que trabajar y hay que concertar y reunirnos y aprender para la educación de los niños y el hombre y el sujeto y por ahí no aparece nunca Cristo Jesús, o por ahí a lo último o al principio del discurso, póngale mucha atención a ese lenguaje, hermano, que eso es de la New Age. Eso es gnóstico. Eso no es cristiano y mucho menos católico. Le doy esa pildorita para que usted ponga atención donde usted vaya, encuentros de fe, a la iglesia, una catequesis. Ponga mucha atención, porque por ahí empieza a hacer ejercicio todo el que sustenta la New Age, que sabemos quién es. De manera de caricatura lo pintan rojo, con cuernos y con un tridente. Pero es una caricatura y es una burla a lo que verdaderamente entraña ese ser de perdición, maléfico y hediondo. Despierte, hermano, ponga atención a lo que escucha. Ponga atención, hermano, a
enseñan. ¿A usted no se le hace curioso que en todas estas telerevistas por la mañana, matutinas, cuando aparece alguien que les va a hablar sobre hoy la suerte, hoy los astros, según el horóscopo, ¿por qué hablan de eso? Y aparece por ahí de esos señores, namaste, y enseñando posición de yoga y posición... ¿Qué es eso? Cuando estas programas matutinos llega la Navidad, la alegría de este tiempo maravilloso, tiempo de amor, tiempo de cercanía, tiempo de amistad, para que juntos nos comportamos una bonita cena y nos abracemos, porque toda esa alegría en Navidad. Sí. Happy Holidays Season. Sí. Oiga, ¿y por qué festejan la Navidad? ¿Cree que van a hablar de Cristo Jesús? No, pues tú ya está entendiendo las cosas. Mucho cuidado con los lenguajes, hermano. Mucho cuidado con los lenguajes ahora que van a hacer encuentros y cosas. Mire que van a hablar del hombre, para el hombre, con el hombre. Y Cristo Jesús no ni lo van a mencionar. Por ahí si lo mencionan van a nombrar un Dios por ahí. Un Dios vaporoso, etéreo, muy complejo de entender. Ponga atención, hermano católico. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.